el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, un comunicado firmado por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, respecto a las sanciones que aplicaba a 3 autoridades del gobierno chileno por temas relacionados con la seguridad, que afectan a la seguridad no solamente de Estados Unidos, sino a la seguridad regional, la seguridad de Chile y de acá de Sudamérica, un tema que no aclaraba en su momento. Obviamente el gobierno chileno salió inmediatamente a desmentir estas acusaciones en un comunicado que también se efectuaban críticas a lo que iba a ser el legado del gobierno de Gabriel Boric, así que fue una reacción bastante rápida y directa. El presidente Gabriel Boric desde Rapa Nui desmintió las acusaciones, defendió la política exterior de Chile, defendió la independencia de la política exterior de Chile, pero por otra parte también en un comunicado emitido por la Cancillería, casi en paralelo con estas declaraciones, el gobierno chileno desmintió absolutamente toda situación, desconoció cualquier afectación a la seguridad dentro de los reclamos de Estados Unidos y convocó al embajador de Estados Unidos acá en Chile, Brandon Yard, a la Cancillería para reunirse, para poder abordar esta situación, para poder obtener comunicación, a ver qué implica esta situación, porque desde el gobierno chileno se anunciaba que se había enviado esta comunicación, pero sin avisar acá a Santiago sobre la situación y sin mencionar mayores detalles, sin mencionar las autoridades implicadas. Había aquí un vacío de información a nivel de autoridades, a nivel obviamente periodístico. Obviamente todo se movió, la moneda que estaba bastante tranquila, bastante vacía de una forma, porque con el presidente en Rapa Nui, con otras autoridades fuera de la zona, con agenda bastante... prácticamente no había agenda de las altas autoridades nacionales este día viernes acá en Santiago, obviamente todo sentado con el presidente Boric en Rapa Nui, así que la moneda se vivió rápidamente un enjambre, los periodistas llegaron en masa, autoridades llegaron, el canciller Van Klaven, que había anunciado un punto de prensa en Cancillería un cuarto para las 4 de la tarde para abordar el tema, finalmente lo suspendió porque se vino acá a la moneda para hablar con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. 2 horas de reunión prácticamente para hablar justamente sobre el tema. Inmediatamente después de la reunión que había sostenido el canciller con el embajador de Estados Unidos acá en Chile, abordó la situación y alrededor de las 6 de la tarde finalmente el canciller salió acá a la zona para poder hablar respecto a esta reunión y respecto a toda la situación, a todas las dudas que estaban obviamente en torno a este tema. El canciller reconoció en primer lugar que estas sanciones se debían a reuniones que habían sostenido desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con empresas chinas respecto a la posibilidad de iniciar un proyecto de un cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong en China, República Popular China, un cable directo, un cable, obviamente un proyecto que evita pasar por sistemas, por cables, por tendidos controlados de una u otra forma o con relación con Estados Unidos. Recordemos que en 2024 el gobierno del presidente Gabriel Boric había anunciado finalmente un proyecto que ya llevaba 8 años ahí cocinándose desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la conectividad entre Chile con el extremo oriente asiático, de 2 alternativas que existían, una con Shanghái en la República Popular China y la otra con Tokio en Japón, algunas presiones internas. Obviamente ahí en este proyecto cayó de lleno todo lo que es la disputa geopolítica de hegemonía entre China y Estados Unidos en la zona del Asia-Pacífico. Muchas negociaciones, mucha reunión, mucho lobby de autoridades. Estados Unidos en 2020 le ofreció al gobierno de Sebastián Piñera financiar parte de este proyecto justamente para evitar la implicación de empresas chinas en este proyecto. Finalmente, durante el gobierno de Gabriel Boric se tomó una decisión salomónica. No se asumió toda la intención de Estados Unidos, pero finalmente el proyecto conectará a Chile, Valparaíso principalmente, con Australia, el llamado cable Humboldt, y obviamente desde Australia las redes australianas conectarán con el sudeste asiático, principalmente obviamente en este caso hacia Japón, para poder entrar a Asia, para tener un control de una otra forma fuera de los intereses de China en este sentido, por el control de datos, por el control de conectividad, una situación muy importante. Para Estados Unidos importantísima esa opción. Valparaíso ha transformado en un hub internacional de gran relevancia para lo que se refiere a las comunicaciones internacionales, y con este el proyecto de Cable Humboldt va a implicar también obviamente que siga posicionándose y reforzando su posición como punto hub de entrada y salida de datos internacionales de redes desde
y hacia Sudamérica, hacia obviamente el Asia Pacífico, hacia Oceanía y hacia el Asia. Obviamente valga la redundancia de términos en ese sentido de pronunciación. Obviamente para Estados Unidos es importante porque el Estado chileno se asocia con Google, empresa internacional de Estados Unidos, obviamente empresa emblemática de Estados Unidos a nivel internacional, por lo cual, si bien Chile no entra en forma directa en favor de Estados Unidos, sí, obviamente termina cediendo en este sentido a la idea de Estados Unidos de tener un mayor control en el tráfico de redes en esta zona, principalmente de entrada y salida hacia Sudamérica en relación con el Asia-Pacífico. Eso por lo menos era lo que era importante hasta el momento, pero China obviamente no dio su brazo a torcer, ya desde 2024 y principalmente 2025 empezó a explorar con reuniones con diversas autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la posibilidad de instalar un cable independiente de Estados Unidos, en este caso la empresa China Móvil, también un gigante transnacional de las telecomunicaciones de la República Popular China, que tiene bastantes vínculos con el Partido Comunista y con el gobierno central chino. Obviamente ahí están los intereses, ahí está la disputa geopolítica en ese sentido. A Estados Unidos no le cayó en esta situación, la empresa china y también con la subsidiaria que instaló finalmente acá en Chile para abordar posibles proyectos futuros, entre ellos este famoso cable submarino. Se reunió con el subsecretario de Telecomunicaciones para el año pasado, aproximadamente en abril, mayo del año pasado, justamente para abordar esta situación. No se trata obviamente de un proyecto que Chile haya abordado, que haya sancionado, que esté aprobando, sino que simplemente es una exploración de posibilidades de proyecto. Obviamente Estados Unidos para ellos es literalmente una bandera roja, que desde Valparaíso puede entrar información, data directa desde China respecto, y que para Estados Unidos implica poner en peligro la seguridad del intercambio, del viaje de información desde y hacia el Asia-Pacífico en Sudamérica, un tema bastante para ellos, Estados Unidos, complejo en términos de seguridad, así que obviamente reaccionaron de esta forma bastante agresiva, como muchos han podido estimar acá en Chile, una forma bastante inédita en ese sentido, así que causó una reacción bastante profunda esta catalogada como sobrereacción de Estados Unidos. La reunión entre Brandon Jack con el canciller celebrada esta tarde también, previo a esta reunión en La Moneda y el punto de prensa que ofreció posteriormente Van Claveren aquí en el Patio de los Naranjos. El embajador de Estados Unidos justamente reconoció este tema del tema de China y también dijo que no podía entregar información respecto a las personas sancionadas específicamente porque obviamente tienen que ser comunicadas en forma oficial. El canciller posteriormente diría que reafirmaría lo que señaló el propio ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, de que él era una de las personas que estaba sancionada por Estados Unidos con esta revocación de visa para ingresar al país norteamericano. Los otros serían obviamente el subsecretario de Telecomunicaciones y un jefe de gabinete también sancionado en este tema. Serían las tres personas sancionadas. Solamente el ministro ha recibido esta comunicación. Las otras dos personas aún, por lo menos hasta este momento, no han recibido la comunicación por escrito vía correo electrónico respectivo, así que todavía no hay anuncio oficial respecto, a pesar de que ya se sabe que serían ellas las personas sancionadas al respecto. Obviamente implica una serie de reacciones de acá del lado chileno. Como decíamos, el presidente Gabriel Boric muy molesto con la situación, dicho que Chile desde Rapa Nui dijo que Chile no ha hecho ningún tipo de amenaza contra la seguridad de Estados Unidos, ni contra la seguridad regional, y obviamente tampoco contra la seguridad de Chile respectiva, hizo mucho hincapié en el tema de la independencia de la política exterior nacional. La Cancillería y también el canciller Van Claveren también encontraron extrañísima esta reacción de Estados Unidos. También reiteraron las palabras del presidente y una situación que vamos a tener que seguir monitoreando al respecto, porque tenemos que ver cómo va a evolucionar, cómo va a reaccionar Chile en esta situación. Es un golpe bastante duro en términos de imagen internacional, tomando en cuenta que quedan pocas semanas ya para que la administración de Gabriel Boric deje el poder y entre ya el gobierno del presidente electo José Antonio Caz. Justamente hablando de José Antonio Caz, el futuro canciller Francisco Pérez Maquena señaló que se trata de esta situación, se trata obviamente de un hecho que tiene que evaluar y tomar decisiones el actual presidente y su brazo obviamente de política exterior, que es el canciller al respecto. Sin embargo, es un tema que dijo que te va a conversar con el actual ministro de Relaciones Exteriores. Todavía no se han juntado, tanto el ministro actual como el futuro ministro han dicho que todavía no se han
juntado, pero ambos están claros que van a juntarse las próximas horas, los próximos días, justamente para analizar esta situación, porque va a ser un activo negativo importante que le va a dejar el actual gobierno a la futura administración que va a asumir el próximo 11 de marzo. Obviamente también esto pone un punto de interés en lo que va a ser la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Chile, para quien ya anunció que iba a asistir al cambio de mando en representación de los Estados Unidos. Así que saber cómo se va a analizar, cómo va a reaccionar, va a hacer la reacción en torno a la visita de Marco Rubio, cómo se va obviamente a reunir, qué es lo que se va a conversar con las autoridades actuales y futuras respecto a este tema, porque Marco Rubio se va a estar acá, obviamente va a aprovechar a dar esta situación aquí desde el Palacio de la Moneda para Infogate en la otra cara de la moneda, el periodista Mario Stay.